En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Esta era una vez un gnomo sumamente listo e ingenioso, todo él de alambre, paño y piel de guante. Su cuerpo recordaba una papa, su cabeza una trufa blanca y sus pies 2 cucharitas. Con un pedazo de alambre de sombrero se hizo un par de brazos y un par de piernas. Las manos enguantadas con gamuza color crema no dejaban de prestarle cierta elegancia británica, desmentida quizás por el sombrero que era de pimiento rojo. En cuanto a los ojos, particularidad misteriosa, miraban obstinadamente hacia la derecha, cosa que le prestaba un aire bizco sumamente extravagante. Lo envanecía mucho su origen irlandés, tierra clásica de hadas, sílfides y pigmeos, pero por nada en el mundo hubiera confesado que allá en su país había modestamente formado parte de una compañía de menestriles o cantores ambulantes. Semejante detalle no tenía por qué interesar a nadie. Después de sabe Dios qué viajes y aventuras extraordinarias, había llegado a obtener uno de los más altos puestos a que pueda aspirar un gnomo de cuero. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, las líneas que acabo de leer pertenecen al comienzo del cuento El genio del pesacartas de la escritora venezolana Teresa de la Parra. A Teresa de la Parra se la considera como una de las narradoras más destacadas de su época, así como una renovadora de la literatura en lengua castellana y precursora de la causa feminista en el continente americano. A pesar de que la gran parte de su vida transcurrió en el extranjero, supo expresar en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de la Venezuela de principios del siglo XX. Según su biógrafa, Roxanne Miller, de la Parra describió su educación y sus experiencias en Venezuela en un nuevo estilo, libre del criollismo y pintoresquismo, tan en boga en aquellos momentos. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 70. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Y es que el sábado 5 de octubre se cumplen justamente 135 años del nacimiento en París de Ana Teresa Parra Sanojo, más conocida como Teresa de la Parra. La escritora fallecería en Madrid un 23 de abril de 1936. Teresa fue la primera de los 6 hijos del matrimonio formado por Rafael Parra Hernáiz e Isabel Sanojo Espelosín de Parra, ambos venezolanos. Ella, no obstante, nacería en París, ya que en aquel entonces sus progenitores se encontraban de visita en esta ciudad. Venían de Berlín, donde su padre era cónsul de Venezuela. La familia volvería a su país de origen cuando de la Parra ya tenía 2 años de edad. Teresa, quien entró en el mundo de las letras de la mano del periodismo, escribió, aparte de ensayos y numerosas historias cortas, como la referida anteriormente, 2 novelas que la inmortalizarían, Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca. Su obra más conocida, Ifigenia, planteaba por vez primera en su país el drama de la mujer frente a una sociedad que no le permitía tener voz propia y cuya única opción de vida era el matrimonio legalmente constituido. Por ello, el título de Ifigenia remite al sacrificio del conocido personaje griego, exigido a su padre Agamenón, esposo de Clitemnestra y rey de Micenas, por parte de la diosa Ártemis.
En Ifigenia, Teresa de la Parra explora el tema de la identidad femenina a través del desarrollo psicológico y emocional de su protagonista, la joven María Eugenia Alonso. La obra, publicada en 1924 y cuyo título completo era Ifigenia, diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba, fue la primera gran novela venezolana, marcando la madurez del género en las letras del país. En efecto, Teresa de la Parra fue una de las primeras escritoras latinoamericanas en denunciar la situación de la mujer en la sociedad, destacando el matrimonio como un yugo de crueldad y censura para la propia voz. Esta idea también se halla presente en su segunda novela, Memorias de Mamá Blanca, publicada en 1929 en Francia y basada en la vida de la autora, relata momentos clave de su infancia, recordando episodios familiares donde se ven involucrados sus 5 hermanos. Es todo un placer para mí, amigas y amigos, presentaros al poeta invitado de hoy en la estantería. Me gusta cómo escribe y me gustan esos mensajes que nos deja con frecuencia en las redes, llenos de positividad y de lucidez, tan necesarios para afrontar este día a día, demasiado prolijo a veces, en gestos de incomprensión e indiferencia. No es la primera vez que nos acompaña, pero tras su primera visita tenía claro que debía volver al programa para hablarnos de la poesía y de la vida. Me refiero, por supuesto, al escritor onubense Pedro Javier Martín Pedrós. De él dejó escrito hace un tiempo el filósofo y profesor José Antonio Antón Pacheco. La determinación estilística más importante y más originaria de la poesía de Martín Pedrós creo que puede decirse que es el surrealismo, un surrealismo espontáneo, no premeditado, ingenuo incluso, nada teórico y por eso auténtico, un surrealismo que brota por sí mismo a través de la feracidad metafórica de la imagen. En efecto, la imagen surrealista se impone de una manera patente desde la primera lectura y va tejiendo de sorpresa en sorpresa la textura del texto poético. Por ello, lo metafórico se impone siempre sobre lo conceptual o reflexivo en la poesía de Pedro Javier. Bienvenido, Pedro Javier Martín Pedrós, una vez más a la estantería, a esta que es tu casa. Enhorabuena por tu nuevo libro, Trozos de vida, del que nos hablarás a continuación. Buenas tardes a todos. Soy Pedro Javier Martín Pedrós de Huelva. Antes de nada, deseo saludar a los oyentes del programa La Estantería de Radio Proverso. Quiero agradecer la invitación que me hace Tomás Sánchez Rubio de participar en el programa y así poder compartir con vosotros, amantes de la poesía, la publicación de mi poemario Trozos de vida. Trozos de vida lo escribí allá por el año 1992, hace ya más de 30 años, y que por distintas circunstancias nunca lo presenté en sociedad. A este poemario le tengo un especial cariño, ya que fue mi primer parto poético. El libro está ilustrado con dibujos de pintores y artistas amigos como Juan Manuel Seisdedos Romero, Adolfo Morales Cordero, José Manuel Couso Ferradanes y colaborando en la fotografía Isidoro Beltrán Sánchez. Deseo tener un recuerdo muy especial de mi querida amiga Joaquín Pérez Calero, que fue la autora del prólogo y que desgraciadamente ya no está con nosotros. Desde que tengo memoria, la poesía ha sido siempre mi refugio y mi voz. Comencé a escribir como una forma de entender el mundo que me rodea y las emociones que me inundaban. Y ese viaje quedó culminado en Trozos de vida, un compendio de experiencias y pensamientos que espero resuenen con cada uno de ustedes. Los que me conocen saben que en el trasfondo de mi poesía está siempre el compartir mis sentimientos más profundos ante las injusticias, el amor,
el desamor, intentando acercarme a lo cotidiano del día a día. En la nota del libro que adjunto digo que la vida de cada día, con sus soledades y encuentros, con su lucha y alegría, su color gris y su abrazo me han ido haciendo. Y estoy convencido que la poesía es vida y la llevamos dentro. Como los hijos nuestros, hay que engendrarla con comunicación y roce físico, y parirla también a veces con dolor. Mirad, me obsesiona la comunicación, el tú a tú, la mano tendida, la silla baja, el susurro y el encuentro en la amistad. La poesía, como género literario, tiene el poder único para capturar y expresar lo que realmente nos cuesta describir. Este libro es una invitación a la introspección. A través de cada poema, deseo que los lectores encuentren un espacio para reflexionar sobre sus propias vidas, sus amores, sus pérdidas y sus esperanzas. La poesía tiene ese la poesía tiene ese poder, el de contactarnos profundamente con nosotros mismos y con los demás. Decía Ana María Matute que la palabra es el arma, el soporte de los humanos para aproximarnos unos a otros. Y como no podía ser de otra forma, voy a ir compartiendo con vosotros algunos poemas del libro. Este lleva por título En la búsqueda y digo, desesperadamente y a veces, de forma inútil, me echo a nadar en cualquier mar que me lleve a vuestras islas. No busco tesoros ni sirenas encantadas, tampoco vegetación exuberante ni pájaros azules. Sabed, sabed que mi búsqueda está en encontrar el cauce de la palabra, de la comunicación. Es bonito pensar que en estos momentos estamos aquí los soñadores, los ingenuos, los que creemos en la fuerza de la palabra. Ahora os leeré un poema sobre el amor. Quiero ser y no puedo, en mi alma apagada horno de alto fuego. Mirando el sol contemplo fríamente tus ojos apagados pero incandescentes. Ver, dar, sentir quieres a cambio de sombra y no puedes. Te sientes infeliz, apartada, sola, impotente. Yo te llamo hija del sol. Ven, ven, soy toldo, soy sombra. Todos estamos convencidos que si en los corazones de los hombres y de forma especial de los líderes políticos se llenaran de poesía, el mundo transcurriría por otros caminos. Eso sin lugar a duda, vamos. Y no existirían las terribles guerras donde miles de hermanos, seres inocentes, mueren cada día, como lo reflejo en esta poesía que dice, si la existencia fuera poesía, no habría hombres pudriéndose en guerras donde mueren hasta las estrellas. Quería comentaros que para mí escribir poesía no siempre es fácil. Hubo días en que las palabras simplemente no venían y otros en los que fluían sin esfuerzo. Pero cada poema completado me dejó una profunda sensación de logro, de haber capturado algo fugaz y convertirlo en algo duradero. A través de la creación del libro Trozos de Vida, descubrí nuevas facetas de mí mismo. Cada poema es un reflejo de ese crecimiento,
Una pequeña prueba de que, como la vida, la poesía está en constante evolución. Comparto otro poema que dice: alegre como grupo de estrellas desterradas del universo, hambriento como cualquier ser del mundo, simple como la inexistencia de un dios. Miro el atardecer y quedo ciego. Espero que en este rato que hemos compartido se lleven algo más que la semblanza de un libro. Espero que se lleven por lo menos una parte de mis pensamientos, unos trozos de mi vida, donde pueden encontrar un espejo en el que reflejarse. Voy a terminar con la lectura de dos poemas. Desánimo. A veces, el ser en la vida me invita al desencanto y me embriago de la realidad. Y siento vómitos de mis sentimientos, de mis pájaros voladores y de mis estúpidas historias. Soy infinitamente frágil y estáis ciegos. Necesito masajes de amor, canciones celestes y rosas, y me quedo en la espera. Pido ventanas abiertas, que mi silencio se funda con el vuestro en un acontecimiento histórico. Sin embargo, mis anhelos, mis gritos, se difuminan como bocanada de humo callejera. Necesito que me quieran. Otro poema lleva como título Mi ofrecimiento y dice así: decirte que estoy aquí. No me interesa tu grupo sanguíneo, ni los colores de tu libro, ni la bandera de tu barca. No me interesa nada. Decirte que estoy aquí. Las aguas sudorosas de los mares humanos se mantienen unidas y no se conocen. ¿Por qué pan sin azul? A ti que eres tiempo, decirte que estoy aquí. Hay otro poema que lleva título La vida, y digo así: en la hormiga andante, en el papel manchado, en el inodoro limpio, en la muerte viva, duermo. En la cama alborotada, en la sangre envenenada, en la mujer aplastada, en la jaula cerrada, canto. En el paro laboral, en la receta médica, en la falta de alimento, en el subconsciente, como. En el fuego apagado, en el vicio traicionero, en la lengua picada, en la flauta obstruida, lloro. En el sueño, en el canto, en el alimento, en el llanto, vivo. Mirad, soy consciente que llegar y comunicar al lector, y en este caso al oyente, es de las cuestiones más difíciles de conseguir. Pienso que ojalá haya sido capaz de acercarme algo a este objetivo. Me queda deciros que mil gracias a todos por vuestra atención radiofónica y me despido, ahora sí, con este poema que va en la contrasolapa del libro, que dice: te esperaré hasta el amanecer de nuevos poemas.
En el espacio de la raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos por la palabra gallumbos. Aunque haya sido empleada con relativa asiduidad entre las generaciones precedentes, no sería hasta 2014 que dicho término fuera introducido en el diccionario de la Real Academia Española como sinónimo de calzoncillos, prenda de ropa interior masculina. Su primera utilización documentada se encuentra en 1905, en el conocido como Diccionario de Argot Español o Lenguaje Jergal Gitano de Luis Besses y Terrete, lexicógrafo, profesor de francés, periodista y novelista español. Se cree que podría provenir del latín vulgar gallomba, que en el sur de España se utilizaba para referirse a las retamas de olor, cuyo nombre científico es Spartium juncium y cuyas aromáticas flores son de color amarillo. Por esto último, se cree que el término comenzó a ser utilizado de manera irónica. En segundo lugar, tenemos la curiosa palabra modorra. Según la interesante página del Diccionario Dialectal Peraleo, este término provendría del vasco modorra, que hace referencia a un árbol sin rama, relacionado con la idea de dormir como un tronco. De ahí sale el castellano modorra como sinónimo de sueño, amodorrar, dar sueño, y amodorrado, somnoliento, de donde derivaría el peraleo modorro con el sentido de atontado, pues una persona somnolienta tiene, según parece, la misma cara que alguien que está abobado, y su capacidad intelectual se presume pues igualmente baja. Se añade en la mencionada página que cuando decimos que una oveja padece modorra, hacemos referencia a aquella enfermedad producida por un parásito que se aloja en el cerebro de estos animales. En tercer lugar, comentaremos el término rocambolesco, como sinónimo de extraordinario, exagerado o inverosímil. Pues bien, esta palabra deriva de Rocambole, personaje literario de enorme fama, creado por el vizconde y novelista francés Pierre-Alexis Ponson du Terrel, cuya vida transcurrió entre 1829 y 1871. Este fue un prolífico autor que produjo aproximadamente 73 volúmenes en un espacio de unos 20 años. Fue en 1854 cuando el aristócrata daría a conocer el primer volumen de la serie protagonizada por el muy temible personaje Rocambole, la herencia misteriosa. Se considera que Rocambole, mezcla de aventurero y ladrón gentilhombre, anticipará en rasgo y carácter a héroes de la ficción posterior como serían Arsenio Lupin, Fantomas, Simón Templar o Doc Savage. En cuarto lugar, tenemos la palabra patraña. Según el diccionario de la Real Academia, hace referencia a una invención urdida con propósito de engañar, pero también a un relato breve de carácter novelesco. Originalmente el término llevaba una S intercalada en la primera sílaba y se escribía y pronunciaba en la forma pastraña, dándole el significado literal de noticia fabulosa, no en el sentido de hecho extraordinario, sino en el de algo irreal, imaginario o fantasioso. Existe constancia escrita de su uso en algunas obras del periodo bajomedieval, en los siglos XIV y XV. Sería hacia el siglo XVI cuando ya apareciera en la forma que actualmente conocemos, patraña. Etimológicamente provendría del término latino pastoránea, cuyo significado literal era reunión o consejo de pastores, proveniendo pues el término pastraña y posteriormente patraña del mundo pastoril. Y ya para acabar tenemos en quinto lugar el curioso término enjundia. Según el diccionario de la Real Academia, hace referencia a la gordura, la parte grasa que las aves tienen en la overa, por ejemplo la de la gallina, la pava, etc.
De ahí que metafóricamente se considere como la parte más sustanciosa e importante de algo no material. También haría referencia a fuerza, vigor o a restos. Su origen, pues, estaría en el castellano antiguo enxundia, con X, y este del latín axungia, grasa para lubricar los ejes de las ruedas, compuesto a su vez del latín ungere, untar. Recordemos que el sustantivo latino axis axis es la palabra que designa a los ejes de las ruedas. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. El relato de hoy, un peculiar cuento infantil titulado «Cómo hacer sangrar a una piedra», seguro que no va a dejar indiferentes. A mí en particular me ha emocionado, me ha sacudido, me ha estremecido profundamente. Cómo hacer sangrar a una piedra. Una historia infantil de finales de los años 70. Tiene el niño 11 años cuando está traspasando el umbral del colegio. El edificio no es nuevo. Es el mismo que 2 meses atrás dejó una tarde de principios del verano. Pero esta fecha es ya tan lejana que le parece otro. No tiene miedo el niño, aunque sabe que nuevas aventuras, y muchas de ellas desagradables, le esperan ocultas y acechantes como lobos solitarios aguardando escondidos a la víctima ingenua o débil. Detrás del edificio del colegio, el patio enorme, albero endurecido, agudas rocas y peñascos como cuchillos, suciedad, valla de ladrillos rojos y alambre oxidado formando rombos. Poco a poco el patio se va llenando de niños, corriendo, gritando, jugando. El polvo que se levanta, un balón de fútbol y el niño corriendo tras el delantero del equipo contrario. El gol que parece inevitable
El niño que no llega, el delantero que no cede, que continúa. De repente se va haciendo el silencio, leve al principio y más denso después. El delantero que se frena, el niño que alcanza el balón y logra darle un puntapié. Él parece el único en no haberse dado cuenta de que desde unos instantes todo se había parado. El balón que sale rodando por detrás de la portería y que lentamente va aproximándose a la valla del fondo. En ese momento, el niño levanta la cabeza y observa la silueta delgada del individuo que acaba de saltarse la valla y que mira hacia el patio con insolencia. El niño que fuiste recuerda aún la risa silenciosa, los dientes grandes y amarillos, la mandíbula abultada, los ojos pequeños, la frente menuda y el cabello rubio y grueso en el rostro de ese joven de unos 15 años al que todos conocían como el tarugo. El juego se había terminado. El tarugo era el hermano o el primo tonto del Johnny, pero daba más miedo que éste. La tarde no presagiaba nada bueno. Sin borrar la sonrisa de su boca, el tarugo se agachó con elegancia delante de todos y agarró el balón. Lentamente fue cruzando el patio con zancadas largas sin dirigir la mirada a nadie específicamente. Y lentamente también se dirigió hacia el portalón del colegio que se encontraba cerrado. Se paró cuando llegó a unos 2 metros del mismo y miró hacia la casetilla del conserje. Parecía increparle algo así como: ¿qué haces que no abres? ¿No ves que soy yo el tarugo? ¿O es que quieres que te reviente la cara? Mario, el dueño del balón, miraba al tarugo sin decir nada. Miraba al tarugo que se llevaba su balón y nos miraba a todos sabiendo que nadie iba ni a hacer ni a decir nada. El juego se había terminado. Justo cuando el conserje iba a abrir la puerta, se acercó la señorita Eloísa. Era una maestra nueva en el colegio, mayor, de unos 50 años. Vestía con falda larga, de colores, y llevaba un pañuelo anudado al cuello. Se acercó de frente al tarugo y le preguntó: ¿y tú? ¿Quién eres? El tarugo no le respondió nada. Seguía sonriendo. ¿Qué edad tienes? ¿Eres de aquí, del colegio? Ven, le dijo, dame el balón. El tarugo escondió el balón tras su espalda. Seguía sonriendo en silencio. Tras unos segundos dijo: ¿a cambio de qué? La señorita Eloísa preguntó: ¿cómo? ¿A cambio de qué? No tengo que darte nada. Ese balón no es tuyo. Devuélvemelo, dijo, alargando el brazo hacia el tarugo. Este agarró la mano de doña Eloísa y la depositó sobre su hombro. En ese instante llegó el conserje, casi un anciano. Con voz trémula, abriendo el portalón del colegio, dijo: Doña Eloísa, déjelo estar. Es el tarugo, el hermano del Johnny. No se meta en problemas. La señorita Eloísa apartó la mano del hombro del tarugo y preguntó: ¿problemas por qué? No creo. Pero el tarugo ya estaba saliendo del colegio con el balón en sus manos. Al llegar al umbral de la puerta se giró y le dijo a doña Eloísa: Oye, tú, si quieres que te devuelva el balón, déjame ir a tu clase. Y así fue como el amigo Mario recuperó su balón, y cómo doña Eloísa perdió su sosiego, y cómo el tarugo volvió al día siguiente a la clase del niño para fastidio general de todos. El niño creía entonces, y tal vez lo sigas creyendo aún, que el tarugo era un imbécil. Tal vez su hermano o primo Johnny no lo fuera. El tarugo guardaba silencio no porque tuviera nada que ocultar, sino porque no tenía nada que decir. Esto creía el niño entonces. Porque no es que no dijera nada, es que no hacía nada, nada más que estar.
es decir, mostrar y exhibir continuamente su presencia. Y su presencia se encontraba tras una imborrable sonrisa incesante, a veces incluso con sonido, ja, 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 pero habitualmente en silencio. Tal vez la señorita Eloísa quisiera verdaderamente, como ella decía, recuperar al tarugo. El primer día en clase le preguntó: ¿cómo te llamas? Después de un largo silencio, él logró decir: llámame Tarugo. Sí, te seguiré llamando Tarugo, pero tienes que decirme cuál es tu nombre. Tengo que abrirte una ficha. Pero el tarugo permanecía en silencio, con su sonrisa dibujada en su boca, mostrando con ella sus dientes amarillos. ¿Cuántos años tienes?, seguía preguntando doña Eloísa. ¿En qué año naciste? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Tienes madre? ¿Cómo se llama tu madre? ¿Y padre? ¿Tienes familia? Pero el tarugo no respondía a ninguna pregunta. Tampoco dejaba de sonreír. Después de varios minutos en los que la señorita, desesperada, ya estaba por hacer otra cosa, el tarugo dijo de nuevo: te he dicho que me llames Tarugo. Doña Eloísa intentó continuar con la clase de matemáticas mientras el tarugo, sentado en la misma mesa de la maestra, jugaba con una pelotita de goma verde y con unos poliedros regulares de plástico. La clase continuaba con dificultades, porque el tarugo parecía divertirse haciendo una torre de poliedros y derribándola con la pelotita. Una y otra vez. A cada rato la construcción duraba menos y el ruido era mayor. Una cosa tuvo de buena la llegada del tarugo al aula. Nadie decía nada ni se movía siquiera. El silencio era total. Otra cosa trajo buena también la entrada del tarugo en el colegio. En el patio podíamos jugar al balón sin que nadie nos lo quisiese quitar. El tarugo se colocaba junto a la valla, detrás de la portería, y allí permanecía todo el tiempo del recreo mientras el resto de niños jugábamos sin problemas. Este era el único momento de normalidad aquellos días, porque después, cuando volvíamos a la clase, volvía otra vez el silencio y el miedo. El niño recuerda el miedo que le daba la mirada del tarugo y se preguntaba: ¿a la señorita Eloísa no le da miedo? Sus ojos claros, su nariz pequeña, su enorme mandíbula y sus dientes abultados, su sonrisa fija, ¿no le daban miedo? 3 días vino el tarugo a clase, durante los cuales su conducta no cambió nada. Al tercer día, el tarugo seguía en silencio, mirando con insolencia y sonriendo bobamente. Pero en las últimas horas de esa mañana, después del recreo, escuchamos la voz del conserje detrás de la puerta del aula, diciendo: «No puedes entrar», mientras se abría la puerta del aula. El silencio se hizo muy espeso. El Johnny apareció en el umbral de la puerta. Miró en todas direcciones. El Johnny no sonreía y no se parecía a su hermano. Paró sus ojos en los del tarugo y le dijo: «Vamos, tenemos que irnos», y se fue escaleras abajo con el conserje a su espalda. Como si tuviera un resorte, el tarugo se levantó de su mesa, que era la de la señora Eloísa, tiró los poliedros regulares al suelo y la pelotita de goma verde por la ventana, y cruzó la calle muy lentamente, y cruzó la clase muy lentamente, con elegancia incluso. El niño pudo verlo caminar despacio, como lo había visto caminar cruzando el patio el día que se llevaba el balón de Mario. Una vez pasado el dintel de la puerta, antes de que pudiera bajar las escaleras, doña Eloísa logró alcanzarlo y agarrarlo del brazo. «¿Dónde vas?», dijo. Él se zafó de la mano de ella. «No puedes irte», siguió diciendo, y se interpuso entre el tarugo y las escaleras. Él, sin dejar de sonreír,
metió su mano derecha en el bolsillo de su pantalón y extrajo un objeto metálico. Después el niño comprendió que era una navaja. La abrió delante de los ojos de la señorita Eloísa y, sin dejar de sonreír, el tarugo colocó la punta de la hoja del cuchillo en el cuello de la maestra, diciendo: ¿Quieres que te corte un pedacito de oreja? Ella dio un paso atrás y cayó rodando por las escaleras. El tarugo bajó despacio, pero con cadencia. Cuando pasó junto a la vencida doña Eloísa, el niño pudo ver que el tarugo ni siquiera miró la brecha que ésta tenía en su frente. Esta semana, en su sección Historia de Cronopios y de Fama, donde nos habla en cada programa, con una perspectiva distinta y personal, sobre diversas autoras y autores contemporáneos, nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, nos acercará a la atormentada vida y a los singulares escritos del genio Edvard Munch, artista plástico noruego fallecido en Oslo en 1944. Os dejo con la palabra siempre grata de Lourdes Delgado y sus interesantes historias de cronopios y de fama, con las que seguro que disfrutaréis y aprenderéis. Bienvenida, Lourdes. Yo que he llegado enfermo al mundo, en un entorno enfermo, que mi juventud ha sido una habitación de enfermo y la vida una ventana iluminada con sol brillante. Ahí fuera me gustaría danzar la danza de la vida. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Hoy os traigo a Edvard Munch, un cronopio que con sus pinceles se atrevió a desafiar a los monstruos y a vencer sobre el miedo. Fue el escritor Cesare Pavese quien dijo precisamente: recuerda siempre que los monstruos no mueren, lo que muere es el miedo que nos infunden. Edvard Munch nació en 1863 en Adalsbruk, Noruega, y un año después se trasladó con su familia a Oslo, a la capital. La Noruega donde nace Munch no es el país que conocemos hoy, sino que era un lugar bastante pobre. La industrialización que bullía en Europa todavía no había llegado aquí y Noruega era todavía un país de producción agraria, donde la prostitución, el trabajo infantil y el pietismo religioso estaban a la orden del día. Nace, por tanto, Munch en un contexto con muy pocos recursos. De hecho, cuando Munch de jovencito le comunica a su padre que lo que él quiere es ser artista, su padre se decepciona un montón e incluso le retira la palabra, porque esperaba que su hijo fuera ingeniero, ya que los artistas se morían de hambre. Para entender bien a Munch, hay que bucear en varios aspectos de su vida que son los generadores de su alma atormentada. En primer lugar, su infancia. Tuvo una infancia muy difícil. Su madre murió cuando él tenía solo 5 añitos y esta pérdida lo va a marcar desde distintos flancos, dando lugar a heridas emocionales indelebles como por ejemplo el abandono. De sus diarios se traduce cierto resentimiento incluso hacia su madre, que lo había dejado siendo muy pequeño. Posteriormente, cuando él conoce al amor de su vida, a Tula Larsen,
esta herida emergerá de nuevo a la superficie. Y cuando ella rompe la relación, él concluye con la idea de que las mujeres no son de fiar, abandonan siempre. De aquí nace la mujer de Munch que vemos en todas sus pinturas, esa femme fatal, esa Salomé que pide la cabeza del hombre en bandeja de plata, o esa mujer vampiro que deja al varón sin sangre. Otra herida que le deja la muerte de su madre, que muere de tuberculosis, al igual que poco después su hermana Sophie, es el miedo a la enfermedad y a la muerte. Estos miedos lo perseguirán de por vida, y en su época se pensaba que la tuberculosis era hereditaria, así que Munch vivía aterrado, contando los días que le quedaban, esperando morir de un momento a otro. Su padre fue otra herida en su vida. El padre de Munch era médico y bueno, cuando muere su esposa, este señor tiene que hacerse cargo tanto de la situación económica como de la situación familiar. Es decir, tiene que hacer de padre y de madre. Y este hombre no estaba preparado. Tenía una genética tendente al desvarío. Munch estuvo por ello siempre combatiendo con el miedo a volverse loco. Su padre provenía de una estirpe de poetas, de genios atormentados y sufría de melancolía crónica. A menudo este hombre padecía arrebatos religiosos que rayaban en la locura y por lo visto formaba parte de la dinámica de la casa hablarle a los niños y amenazarlos con los tormentos que sufrían los pecadores en el infierno. Para rematar el cuadro, nunca mejor dicho, este hombre no es que reunía a la familia en torno al fuego, según era la tradición de la época, y le contaba historias de la Biblia, sino que lo que hacía era leerle los cuentos de terror de Edgar Allan Poe a los niños. Y entonces la imaginación de Munch es estimulada con todas estas historias de infiernos bíblicos y de historias de terror, ¿no? De la literatura de Poe. Y entonces durante muchísimo tiempo sufrió de pesadillas y de visiones. Munch crece sintiendo que no es como los demás niños y que no sabe por qué, que no sabe el porqué de esa oscuridad, porqué de ese sentir terrible. Más adelante, cuando acabe en un psiquiátrico, Munch declarará que es muy desagradable sentir que tienes dentro algo así como un demonio. Es curioso porque esto me trae a la mente a la poeta Anne Sexton, de la que ya hemos hablado en otro programa, aquí en la estantería, que también fue internada y que también declaraba que tenía algo dentro, pero lo de Anne eran ratas. Cuando Munch tiene 16 años, se matricula siguiendo los mandatos paternos en ingeniería, pero solo aguantará en esta carrera un año. De esos estudios se trae el aprendizaje del dibujo a escala y la perspectiva. Y ya con 18 años, él se enfrenta a su padre y le dice: no, mira papá, yo lo que quiero ser es pintor. Y se matricula en Oslo en la Universidad de Arte. Munch está buscando un modo de canalizar todas esas experiencias desagradables de su vida. Él sabe que el camino es la pintura, porque desde pequeño, como no había gozado nunca de una buena salud, permanecía durante largos periodos encerrados en su habitación, y lo que hacía era dibujar. Pero lo que está buscando Munch es una voz propia, cómo explicarse a sí mismo a través del cuadro y cómo explicar la vida. De hecho, en sus diarios recoge lo siguiente. Igual que en los dibujos de Leonardo se explica anatomía, aquí se explica la anatomía del alma. Mi tarea es estudiar el alma, lo que equivale a decir estudiarme a mí mismo. En mi arte he intentado explicar mi vida y su significado. Munch parte del realismo siendo muy jovencito porque es la corriente imperante del momento y además es admirador de nuestro Velázquez y de Couture. Luego continúa con el impresionismo y va experimentando en realidad con todo lo que va tocando, porque él está buscando un puente de comunicación. Se topa con el simbolismo, fue amigo de Mallarmé y de todas estas corrientes el simbolismo es con el que se siente él más en consonancia. Cuando va a París, con motivo de la Exposición Universal de 1889, que pasa allí como 2 semanas, él queda deslumbrado con Van Gogh, con la potencia de sus colores y con esa línea zigzagueante que Munch va a llevar
un paso más adelante, acentuando la fuerza expresiva de la misma. También queda impresionado con Gauguin. En realidad, Munch se impregna de todo lo que ve y de todo lo que lee, porque era un gran lector. Se impregna también del nihilismo, lee a Schopenhauer, lee a Nietzsche y se declara fan absoluto del Zaratustra, libro que tenía incluso subrayado. Posteriormente, cuando ya ha muerto Nietzsche, lo va a retratar por encargo. También se hace eco del existencialismo, lee a Kierkegaard, que es un filósofo de su tierra noruego, ¿no? Munch rechaza frontalmente el realismo porque dice que solo reproduce lo que ve. Rechaza el impresionismo porque solo retrata la impresión, lo que capta el ojo sin ningún tipo de emoción. Por eso, nada de esto le sirve para expresar lo que él quiere expresar, que es el alma y sus turbulencias. Así que experimentando, él se adelanta a las vanguardias, siendo el precursor de lo que unos años después se va a conocer como el expresionismo. En todo este camino Munch no lo tiene nada fácil, lo insultaron, se mofaron de él y en una de sus primeras exposiciones en Oslo, que fue un auténtico fracaso tanto económico, artístico como emocional, tachan su arte de burla y lo califican, ¿no?, así, que pinta como un cerdo. Lo mismo le pasó en Berlín, años posteriores, que incluso le llegan después de una semana a cerrar la galería. Prohibieron incluso los médicos a las mujeres embarazadas contemplar el grito porque provocaba en la época desvanecimiento y decían que abortos, o sea, de la impresión tan grande que les daba ver este cuadro, porque la sociedad de aquel tiempo no estaba preparada para esto. Los artistas más retrógrados y conservadores de Berlín rechazaron frontalmente su arte, pero los jóvenes lo acogieron con gran júbilo. Le pasó como a Cortázar con su Rayuela. Se empieza así a hablar muchísimo de Munch, pero con críticas demoledoras. Y esta vez Munch, a diferencia de al principio, ¿no?, de cómo recibió todo esto cuando él era muy jovencito en Oslo, en su tierra, esta vez Munch, en vez de desanimarse, se anima, porque se da cuenta que si se habla de su arte es porque está moviendo sentimientos profundos y al fin y al cabo era lo que él estaba pretendiendo, ¿no? Munch sigue intentándolo, se va abriendo camino poco a poco y finalmente es escuchado. ¿Por qué? Porque los tiempos están cambiando en Europa, son tiempos muy convulsos, hay amenaza de guerra, de muerte y además la industrialización ha traído comodidad y ha traído cosas, exceso de cosas. Y entre esas cosas el hombre se siente profundamente solo. Fue Borges quien expresó esta desazón de la siguiente manera: las cosas no saben que uno existe. Y con ello, pues, se está creando una sociedad muy centrada en lo superficial, en las apariencias. Comienza ya en esa época en la que Munch está desarrollando su arte, lo que va a desembocar en nuestra sociedad del bienestar, que yo llamaría del malestar, porque cada vez estamos más solos, más alienados y consumimos cada vez más psicofármacos. Y es por eso que el grito, yo creo que está hoy más vivo que nunca. El hombre frente a la máquina que solo le ha traído comodidad necesita expresar su alma, la desazón que tiene dentro, y el arte de Munch explora todos y cada uno de los tormentos del alma humana. Munch sufrió de depresión toda su vida. La muerte de su padre y el final de su relación con Tula Larsen, hace que en un momento determinado el arte no le sea suficiente y se refugia en paraísos artificiales como el alcohol y la cocaína. Tanto se excede que sufre un colapso y lo internan en un psiquiátrico. Y yo creo que esto fue la fortuna de Munch. Allí el psiquiatra que lo trata, aparte de darle electroshock, pero no en grandes cantidades, consigue ayudarlo de la siguiente manera. No intentando que desaparezcan los fantasmas, porque yo creo que eso es imposible, sino enseñando a dominar estos fantasmas, ¿no?
Moon durante su estancia se aficiona a la cámara de fotos, le pasa un poco como a Juan Rulfo cuando tiene esa depresión tan severa que se agarra a la cámara de fotos para combatir así la depresión. Cuando le dan el alta, Munch hace honor a su apellido, que significa monje, y se retira a una cabañita al lado del fiordo de Oslo y vive prácticamente como un anacoreta. Deja el alcohol, deja la droga, deja las relaciones con las mujeres y se dedica únicamente a escribir y a pintar. Sale así de ese individualismo y de esa autorreferencialidad emocional y tiene una etapa de pintura más social. Ya está por ahí Marx y su manifiesto comunista y los comunistas dando caña y exigiendo condiciones dignas y humanas para los trabajadores. Y Munch tiene una serie de pinturas donde retrata a los campesinos soviéticos. Hay que reconocer que Munch pierde intensidad, porque como él mismo reconoce, su sufrimiento es su arte y sus mejores obras las realiza cuando psicológicamente estaba peor y lo asaltaban incluso pensamientos suicidas, ¿no?, que están muy bien recogidos en sus diarios. Munch fue un hombre de su tiempo, fascinado por los inventos tales como la cámara de fotos, la cinematográfica y el teléfono. Le encantaba mantener conversaciones largas por teléfono. También fue muy importante en su arte el fonógrafo. Munch tenía 15 años cuando Edison lo inventa y se siente absolutamente fascinado por esas voces humanas que se podían grabar y reproducir. Estas voces fantasmas van en consonancia con su psique y con su arte. Y entonces él intenta hacer con la línea algo parecido a lo que hace el sonido con las ondas, ¿no?, en este tipo de aparatos. A Munch le llega el reconocimiento económico cuando tiene 50 años y consiguió, en contra de la previsión de su padre, ¿no?, vivir de su arte e incluso mantener a toda su familia. Se retira ya con esa edad sin contacto social ninguno y sin trato con las mujeres. Él ya se rinde definitivamente con el amor. Pasa los últimos años de su vida en un aislamiento extremo y eso le pesa muchísimo por las noches. Padece por ello de insomnio y se dedica a ordenar sus escritos. El único contacto que tiene con el mundo exterior es un contacto meramente profesional, porque él fue su representante, ¿no?, artístico, el mismo Munch, ¿no?, es el que vendía él mismo su obra. Munch declara que no entiende el mundo, que no entiende la guerra, que no entiende a ese hombre capaz de exterminar a otros hombres. Esto no le gusta a los nazis, evidentemente, y entonces inician una campaña de desprestigio contra el pintor. Los nazis eran especialistas en este tipo de propaganda difamatoria. Retiran todos los cuadros de Munch de Berlín y cuando invaden Noruega, Munch tiene muchísimo miedo de que los nazis le incauten sus obras, incluso quemen los cuadros, ya que era el procedimiento habitual de este tipo de gentes, ¿no? Los nazis lo consideraban un artista degenerado. Munch tiene una vida larga y muere tranquilo a la edad de 80 años. Munch expresó como nadie el miedo y la soledad, porque fue un hombre que pasó la mayor parte de su vida, yo diría que desde su infancia, solo. ¿Y cómo expresa esta soledad? Pues lo hizo eliminando las fronteras entre las fuerzas constructivas y destructivas, entre las dos pulsiones del hombre, el eros y el tánatos, porque él se da cuenta que realmente dentro del hombre esas fronteras no están nítidas, no están claras. Quizás conforme se nos va agudizando la soledad, nos vamos difuminando como un cuadro de Munch. Quizás fue eso lo que el pintor quiso expresarnos, esa soledad indecible, esa soledad extrema que hace que la persona se desdibuje y cuando es tan insoportable que rayamos la locura, hace que la persona prácticamente desaparezca. Y eso es lo que vemos en el cuadro del grito, por ejemplo, o en el del beso. Ese hombre, fusión de mente entre vida y muerte. El libro que os quiero recomendar en esta ocasión es El friso de la vida, que toma el título de esa serie primera de pinturas que Munch presentó en su primera exposición en Berlín. Él recoge bajo este título todos esos trabajos que estaba haciendo en esa época porque intenta
hilvanarlos, darles una coherencia temática, y por eso realiza este friso. Y bueno, el título proviene de esa declaración de intenciones, ¿no? Que Munch hace en sus diarios, que es esa cita con la que nosotros hemos abierto el programa, ¿no? Eso que pretende él, ¿no? Esa danza de la vida, salir al mundo exterior y danzar, ¿no? Bailar, el baile de la vida. Munch se pasó la vida escribiendo, un poco influenciado por el grupo de intelectuales de Oslo conocidos como la Bohème, con el que él tuvo muchísimo trato, que en su manifiesto recogían la necesidad de llevar un diario. Y otro poco también porque a Munch le encantaba leer, leía muchísimo, y además era admirador de Da Vinci, de Leonardo da Vinci. Y entonces le gustaba esa idea de apoyar su trabajo con explicaciones, de llevar un diario donde también recoger poesías, ¿no? ¿Por qué no? El friso de la vida, ¿no? Este libro es una recopilación de algunos textos de Munch. No están todos los textos traducidos al español de Munch. Es una pena. Él tiene muchísimos textos, escribió durante toda su vida un diario, y bueno, no ha llegado hasta nosotros porque no están, como ya he dicho, traducidos. Yo en un primer momento estaba buscando concretamente el diario que él titula Diario de un loco, ¿no? Que es el diario de esa época en la que Munch está con más conflicto interno, está al borde del colapso, y estaba buscando en concreto ese diario. Y además me llamó muchísimo la atención el título porque alude directamente a Gogol, a la obra El diario de un loco de Gogol, del que Munch era absolutamente lector. Bueno, en el friso de la vida encontramos poemas, encontramos explicaciones a sus cuadros, y encontramos también relatos. Algunos de estos relatos tienen cierto estilo que recuerda a Edgar Allan Poe. Sí es verdad que tenemos que reconocer que no hay demasiada calidad literaria, pero sí que son dignos de un cronopio. Primero porque se atreve, ¿no?, a escribir, se atreve con la literatura, no siendo del gremio, siendo un pintor, ¿no? Y segundo porque no carecen de importancia. Estos textos son muy importantes porque corren en paralelo tanto a la producción artística como al periplo vital del autor. Munch crea incluso un alter ego, ¿no?, en sus escritos, al que llama Brandt, y a través de él nos cuenta muchísimas cosas, entre ellas su necesidad de retirarse del mundanal ruido, ¿no? Y esto aparece en el texto Brandt sintió necesidad de soledad. Nos cuenta también de sus celos, de su incapacidad para que una mujer lo ame de verdad y se quede a su lado. Nos habla de los destinos humanos, que según Munch consisten en encontrar una estrella en la oscuridad, una mujer que se funda con un hombre, plenamente en una eterna llamarada. Como vemos, súper poético. Nos habla también de sus pensamientos intrusivos que lo invitan en más de una ocasión a suicidarse, de su existencialismo, del para qué, ¿no? Incluso hay un texto que me llamó muchísimo la atención, que me recordó muchísimo a ese desasosiego de Pessoa, ¿no? Cuando Munch está mirando, ¿no?, por la ventana y está viendo a la vecina, a la mujer del carnicero, y dice, esta mujer se va a pasar su vida entera haciendo día por día lo mismo, cortar carne, ¿no? También nos habla de la femme fatale, que él irónicamente llama Madonna, que en italiano significa la Virgen María, ¿no? Tiene muchos textos acerca de qué es el arte, ¿no? Que es una pregunta muy frecuente en las vanguardias literarias, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿Para qué sirve el arte? Estas reflexiones son interesantísimas. Os recomiendo que las leáis porque para nosotros los artistas y los escritores son fundamentales. Los motivos de la escritura de Munch están en la naturaleza.
como todo pintor, observa, ¿no? Lo que pasa en el mundo, observa la naturaleza, sus cambios, sus movimientos, la luz, aparece el mar y las olas agitadas, las rocas, el agua y los colores. Los colores suelen ser siempre los que aparecen en sus escritos, al igual que los que aparecen en sus cuadros, tonos rojos, muy encendidos, tonos verdes. Nos habla también de la mujer, de su sensualidad, de esos ojos grandes, negros y profundos, que dice él cuando lo miran a uno de cerca, es como entrar en otro planeta. Nos habla del cabello de la mujer, nos habla de que tanto como el cabello como los ojos, ¿no? Tienen una función como casi mágica, energética, ¿no? De embrujo, ¿no? Dice que le salen hilos mágicos, ¿no? De los ojos a la mujer y que a uno se le meten dentro hasta atársele al corazón. Y dice, así es como uno queda unido a alguien de por vida, ¿no? No está hablando Munch en aquella época de lo que hoy se ha puesto tan de moda, que es esa energía, ¿no? O ese encuentro de dos almas que se conocen de otra vida, ¿no? Y sucede esto que está entre ellos dos, esto que está Munch escribiendo, ¿no? El primer texto que os quiero compartir se llama La oscuridad se extendió por toda la tierra y dice así. La oscuridad se extendió por toda la tierra de un color violeta oscuro. Yo estaba sentado bajo un árbol cuyas hojas empezaban a amarillear. Ella había estado sentada a mi lado, había apoyado su cabeza sobre la mía, su melena roja, sangre, se había enrollado sobre mí, se había enredado alrededor como serpientes, cuyos hilos más finos se habían enmarañado en mi corazón. Luego ella se levantó, no sé por qué. Lentamente se alejó en dirección al mar, alejándose cada vez más. Entonces pasó algo extraño. Sentí como si entre nosotros hubieran hilos invisibles. Sentí como si alguno de esos hilos de su pelo todavía me rodearan. Y cuando ella desapareció, todavía sentía dolor allí, donde me sangraba el corazón, porque los hilos ya no se podían cortar. Me recuerdo un poco a la teoría de la Bombal con el tema del cabello de la mujer, ¿no? Ese tratamiento que le daba, esos cabellos que, aparte de la sensualidad, ¿no? De la melena de la mujer, esos cabellos tenían como un poder mágico, ¿no? El segundo texto que os quiero compartir es el poema que se llama El beso, y dice así. Dos labios ardientes contra los míos. El cielo y la tierra se desvanecieron, y dos ojos negros miraron dentro de los míos. Es un texto muy sencillo, muy breve, pero si lo leéis mirando el cuadro, como yo he hecho, que lleva por título El beso, causa conmoción. El beso de Munch contrapuesto, por ejemplo, a uno de los besos más famosos de la historia, que es el beso de Klimt. El beso de Munch es tan real que nos conmueve de un modo telúrico. Los rostros del hombre y de la mujer en Munch se funden en uno solo, hasta tal punto que no tienen ojos ni bocas. Es una fusión física total y pasa de ser física en el mismo cuadro, lo vas a sentir, pasa de ser física a ser metafísica. Es una fusión de almas, de eso que no se ve, que fue lo que siempre intentó captar Munch. El beso de Klimt es precioso el cuadro, pero es un beso muy superficial, donde la belleza radica en la apariencia de dos seres embellecidos por el amor, y entonces aparecen pues con ropajes muy llamativos, llenos de oros, ¿no? Munch, sin embargo, los viste de negro, porque en su beso los cuerpos no importan. Lo que verdaderamente importa es poder penetrar en el otro, meterse hasta el fondo de su alma y ver dentro de ella.
Para cerrar, os voy a leer el texto. Veo a todas las personas. Veo a todas las personas detrás de sus máscaras. Rostros sonrientes, tranquilos, pálidos cadáveres que corren inquietos por un sinuoso camino cuyo final es la tumba. De mi cuerpo putrefacto surgirán las flores y yo estaré en ellas. La eternidad. Este es un texto muy nietzscheano, ¿no? Con una clara influencia del Zaratustra. También me recuerda un poco a Baudelaire, ¿no? Y un poquito con esa baile de máscaras, ¿no? Sonriente, un poco también a Kafka. Munch influyó en escritores de la talla del dramaturgo y poeta noruego Ibsen, ¿no? Con quien trabó una gran amistad y en uno de, en uno de sus exposiciones Ibsen está invitado y entonces ve el cuadro de las 3 edades de la mujer, que le provocan una conmoción a Ibsen hasta tal punto que en su obra Cuando despertemos a los muertos se ven varios motivos y tratamientos de la mujer que tienen que ver con no solamente con este cuadro, sino con otros cuadros de su amigo Munch. Queridos cronopios, lean a Munch y no se enamoren demasiado. Y si encuentran una esperanza al pie de un cocotero, llévensela a casa y nútranla. Hasta el próximo programa. Como rostro, no tenía ninguno propiamente hablando. Te diré que en realidad no poseía una forma precisa, pero tomaba del sol, con vertiginosa rapidez, todos los rostros que yo hubiese podido soñar, y que eran precisamente los mismos con que soñaba cuando pensaba en el amor. Su sonrisa, en vez de limitarse a los pliegues de la boca, se extendía por sobre todos sus movimientos. Así aparecía tan pronto rubia como el reflejo de un cobre, tan pronto pálida y gris como la luz del crepúsculo, ya oscura y misteriosa como la noche. Era a la vez suave como el terciopelo, loca como la arena en el viento, pérfida como el ápice de espuma al borde de una ola que se rompe. Era 1000 y 1000 cosas tan rápido que mis palabras no lograban seguir sus metamorfosis. Quedé larguísimo rato mirándola, invadido por una especie de estupor sagrado. De pronto se me escapó un grito, la bailarina etérea iba a tocar el suelo. Todo mi ser protestó ante la ignominia de semejante encuentro y me precipité. Enlazando como solemos hacer el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra muestra de la obra de nuestra admirada Teresa de la Parra, concretamente con un fragmento de su cuento Historia de la señorita Grano de Polvo, bailarina del sol. Debemos hacer referencia a la importante faceta como ensayista de Teresa, y es que la escritora impartió numerosas conferencias donde expresaba su inquietud por las limitaciones sociales que sufrían en su época las mujeres, siendo algunas de las cuales también publicadas en papel en formato de ensayo. En 3 conferencias inéditas podemos descubrir su opinión en torno al papel de la mujer en la cultura, así como la necesidad de romper con la agobiante estructura social que limitaba sus inquietudes. Este libro contiene 3 alocuciones pronunciadas por la escritora en 1930 en el Teatro Colón de Bogotá, donde fue invitada por sus admiradores colombianos.
con la fluidez que la caracteriza, habla sobre el papel de la mujer en la sociedad a través del tiempo, su lugar en la conquista, en la colonia, en la modernidad. También explica su visión de la abnegación femenina. Sus intervenciones resultarían todo un éxito entre el público de Colombia. Vale la pena, por la lucidez de su reflexión, recordar las siguientes palabras, recogidas en el primero de sus ensayos, titulado Influencia de la mujer en la formación del alma americana. Y dice así: por la fuerza de la costumbre de que toda mujer debe casarse, ésta se une en matrimonio muy joven con el llamado buen partido. A los pocos días del matrimonio comienza el drama de la incomprensión. Por un lado, el dueño vulgar y despótico, por otro, el desdén silencioso, de la que se siente 1000 veces superior y se ve esclava. Como consecuencia, el odio mutuo, mezclado aún con pasión, el divorcio y por fin un día, en una de las entrevistas del proceso, el marido que la asesina y se mata, único medio de someterla a ella y de saciar él su sed de dominio. Me despido ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. No dejéis de crear, de leer, de aprender. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.